Buenas tardes amigos de YouTube, soy Eduardo Bornera. Vamos a hacer la puesta en marcha de nuestro vermicompostador. Esto es muy importante porque como es un sistema continuo, después no hay muchas posibilidades, digamos, de pivotear. Así que para garantizar el éxito del vermicompostaje, vamos a seguir estos sencillos pasos, pero precisos. Así que tenemos ya preparado nuestras tiras de papel, de periódico, cartón, nuestras lombrices aquí adentro, esperando para ser trasplantadas. Tenemos algún que otra banana y agua, ¿sí? Primero, bueno, el lugar a la sombra. Luego, debajo atamos bien la cuerda para que no se caiga el material. Y vamos a tapar el hueco interior con un pedazo de cartón. Esto es una única vez, para evitar que las lombrices en el comienzo, cuando empieza todo el proceso de vermicompostaje, no escapen, ¿sí? Como hemos hablado en un link que voy a dejar acá abajo, que es la cama de lombriz, el cartón es muy importante porque absorbe la humedad, la retiene y además es una fuente de nutrientes importante para la lombriz. Se lo va a terminar comiendo, ¿sí? No hay que escatimar el material seco, de fuente de carbono en este caso, ¿sí? Bien. Aquí va a ser donde va a dormir la lombriz hasta que genere su propio ambiente. Muy bien, vamos con el papel. La mitad o más del vermicompostador tenemos que llenarla de papel de diario, ¿sí? Cuando vamos a ver fibra de coco y demás, pero en este caso, como es un volumen tan grande, es más práctico y económico usar papel de diario. Mitad o 3/4 partes de papel. Muy bien. Dejamos un poco para después. Vamos a mojar con abundante agua. Esto garantiza la humedad de la cama de la lombriz. Cuando digo abundante, es abundante, ¿sí? Aquí no pasa nada si nos metemos mucho. Muy bien, mojamos bien. Abajo ya empezó a percolar el agua excedente. Ahora vamos a ingresar las lombrices, ¿sí? Las lombrices, en líneas generales, vienen con humus de lombriz, depende de las compren, ¿sí? Yo tengo otro vermicompostador y las he sacado de ahí, cerca de 500 adultas, más huevos, más crías, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Ahí las pueden observar, ¿sí? Tenemos todas las adultas con algunas crías. Aquí miren, están las crías. Esto ya es vermicompost, tiene un alto contenido de bacterias que va a facilitar digamos, el inicio de este vermicompostador. Bueno, lo que hacemos es esparramar un poco las lombrices a través del vermicompostador para que colonicen todo el fondo, ¿sí? Es importante dejar descansar un día al menos las lombrices dentro del vermicompostador para que se adapten a su nuevo hábitat, ¿sí? Y le demos algo para que también se distraigan un poco. En este caso le voy a tirar una banana, la banana tiene una capacidad enorme de atraer bacterias benéficas para el vermicompostador. Así que es lo único que le voy a echar hoy. Bueno, tiramos la banana, ¿sí? Y tapamos con lo que nos queda de material seco. Antes le voy a poner un poquito más de agua. Cada vez que alimentamos es interesante e importante mojar un poco el material, más en este sistema que la cremallera permite la evaporación del agua excedente, ¿sí? Muy bien, tapamos el material como siempre y cerramos la vermicompostera. Bueno, con estos pasos cerramos ya la puesta en marcha y garantizamos el éxito de este sistema de vermicompostaje de flujo continuo. Cualquier duda, pónganse en contacto. Si les gustó el canal, suscríbanse, pasen por la página y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.